¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Soy la profesora Claudia Gutiérrez. Vamos a trabajar desde ahora hasta diciembre todo lo que respecta a los alcances, los tips en razonamiento verbal para que postules a la beca 18. Entonces vamos a ir desarrollando algunos temas típicos, como lo has visto ahí en tu libro, seguro has podido revisar ahí en el Classroom. Y y bueno, hay algunos temas que son típicos clásicos que vienen en razonamiento verbal, ¿no? Tipo sinónimos, antónimos, que también están ahí en tu libro. Esos te vienen de hecho, ¿no? Te vienen de cajón. Sin embargo, también uno de los temas que a veces genera bastante sufrimiento son los textos, son los de comprensión lectora, de pronto por la abundancia de letras, de especificaciones que vienen en un texto, o tal vez porque cuando uno lee dificulta un poco la lectura y a veces hace una relectura y otra y sigue y sigue sin entender. Hay ciertos métodos los cuales, dependiendo del texto, valida aplicarlo, como son, por ejemplo, el scanning, que quiere decir o el escaneo, ¿no? Si nosotros lo queremos decir también así es válido, que eso quiere decir que yo voy a ir leyendo tipo un escáner, ¿no? Que solamente me voy centrando por lo general en lo más importante. Este método a veces se suele aplicar cuando específicamente quiero algo en específico, ¿no? Valga la redundancia, algo puntual para evitar leerme todo el texto, ¿no? Entonces yo solamente me baso en ciertas partes del texto y busco lo que quiero de una manera determinada encontrar. Ahora, no solamente está el scanning, también incluso está la técnica de lectura abuelo de pájaro, LVP, no sé si en algún momento has escuchado. Y esta técnica por lo general se suele aplicar en una lectura exploratoria. ¿Por qué se le llama abuelo de pájaro? Aunque por ahí el nombre tal vez un poco hasta gracioso. Es porque nos vamos a centrar sobre todo en ciertas partes del texto, ¿no? Generalmente un texto está conformado por varios párrafos, aunque puede darse el caso en que tu examen de admisión solo sea un párrafo, dependiendo de, y sin embargo, así sea un párrafo, no es que sea más sencillo, ¿no? A veces la amplitud del texto suele confundirnos con la dificultad del texto, ¿no? Y puede ser un solo párrafo y sin embargo es súper complicado. Y puede darse el caso en que tiene bastantes párrafos y es recontra sencillo, ¿no? Entonces, en realidad no nos dejemos llevar mucho por la amplitud o si el texto es muy conciso, ¿no? Porque no tiene mucho que ver con la complejidad del texto. Entonces, en esta lectura vuelo de pájaro podemos aplicarlo, por ejemplo, en ciertos textos, como son los textos argumentativos, que justo es algo introductorio que lo vamos a ver hoy y la siguiente sesión, el siguiente lunes, ya nos vamos a adentrar más con lo que son estos textos argumentativos. ¿Por qué justo aquí conviene esta lectura vuelo de pájaro? Porque yo me voy a centrar en el primer y el último párrafo por su estructura del texto argumentativo. No es que el medio del párrafo no sea importante, del texto, perdón, no sea importante. Por supuesto que también lo es, pero la parte más esencial de un texto argumentativo está en la parte inicial, que es la tesis, y en la conclusión, porque está de alguna manera repitiendo lo dicho en los argumentos. Y lo dicho en los argumentos es justo lo que está en el medio del texto. Entonces, por eso ahí conviene aplicar la técnica vuelo de pájaro. En realidad hay varias técnicas, también están, por ejemplo, la técnica de Cruz, cuando son textos tipo textos discontinuos. Entonces, por aquí les lanzaba algunas técnicas de lectura porque a veces lo clásico que se nos presenta cuando estamos de repente a solas leyendo, analizando un texto, es incluso que yo lo lea fuerte, ¿no? Porque a veces se cree o hay esta idea de que si yo lo leo fuerte, lo entiendo mejor. Pero recuerda que si yo lo leo, lo hago una lectura
en voz eh, presencial, en una voz oral fuerte, lo único que puede generar es una memorización, ¿no? Como que yo quisiera recordar algunas cosas muy puntuales, no sé, de otros cursos, ¿no? De algo que involucra teoría. Y ahí sí podría ayudar en la memoria, pero en el caso de los textos no, porque yo no busco memorizar, sino busco procesar la información, comprenderla, entenderla, más no retenerla, ¿no? Entonces son dos cosas muy distintas. Si yo quisiera memorizar, entonces busco retener la información, pero lo que yo quiero hacer cuando leo un texto es comprender la información, entenderla. Entonces, por eso es que la comprensión de lectura de un texto es la reconstrucción de su significado, como te he puesto aquí, según el autor ahí citado en la fuente bibliográfica. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos como lectores, ¿no? Yo voy a leer el texto, lo comprendo, lo entiendo el texto y hago de ese texto, de dicho autor, mi texto, ¿no? Por eso es que yo reconstruyo su significado a partir de ciertas consideraciones múltiples, ¿no? Como por ejemplo algunas pistas que haya dentro del texto, algunas dadas por el autor mismo, o tomando en cuenta, dependiendo de la información que esté brindada, de los conocimientos que yo también poseo previamente, ¿no? Puede darse el caso que yo estoy leyendo un texto con una información que yo ya conozco, entonces voy a ir comprendiéndola y con la información que yo ya tengo reconstruyo un nuevo significado. Sin embargo, puede darse el caso también que sea un texto con un tema nuevo. ¿Cómo hago ahí, profe? Ah, bueno, de igual manera, leo el texto y voy a reconstruir mi significado. Porque cuando yo reconstruyo mi significado es cuando yo verifico que realmente he comprendido el texto. Recuerda que este acto de procesar la información se da en el cerebro, ¿no? Entonces yo voy a verificarlo de esta forma que sí realmente he comprendido el texto porque ya he procesado la información de acuerdo a mi análisis, ¿no? De acuerdo a mi manera de comprender de forma tal vez muy particular, muy personal. Entonces aquí nosotros tenemos un pequeño esquema donde nos dice algunas pautas previo a lo que vamos a adentrarnos al tema de hoy y tenemos que leer es un proceso, por eso justo ahí nos dice que es un proceso metacognitivo, ¿verdad? Y cuando hablamos de la metacognición es que nos enseñe, o qué es la metacognición, es aprender a aprender y aprender a pensar también. Entonces, eso es muy importante porque en realidad todo, al hablar de comprensión lectora, pues dice más que lo que parece tan simple, ¿no? Porque a veces yo puedo creer que pues un proceso de comprensión lectora es, o leerme un texto y comprender un texto, es algo tan básico como de repente me va a servir en, en habilidad verbal, en razonamiento verbal. Pero no sé si por aquí todavía nos acompaña el profe, pero no, pero con el permiso de todos los matemáticos y de todos de repente a ustedes también chicos que les gusten mucho los números y de cualquier otra área en realidad, leer y comprender un texto involucra también ello. Entonces, por eso es que se dice que la lectura es transversal, ¿no? ¿Y por qué nosotros decimos que es transversal? Decimos que es transversal porque justamente se enseñan en todas las áreas, ¿no? Si de pronto yo quiero analizar un texto o un problema planteado en RM, necesito leerlo, pero no solo leerlo, ¿no? Sino también comprender para poder hacer el planteamiento correcto y tener el resultado correcto, ¿no? De igual manera, si soy un ingeniero, necesito leer también lo que está establecido, ¿no? Un médico, un psicólogo, un filósofo, un abogado, y que mayor aún, pues la gente que está en humanidades como dentro de esto que es habilidad verbal. Entonces, realmente es importante
leer, pero comprender lo que uno está leyendo, ¿no? Entonces, esto que es una metacognición, que yo voy a aprender y aprender a pensar, me va a ayudar a construir, por eso es que la flechita se viene por acá, que es constructivo, me va a ayudar a poder construir mi propio texto, ¿no? De una manera interactiva, con ciertas estrategias, como les venía comentando, la lectura a vuelo de pájaro, de repente el scanning, la cruz, el método Daro, y en realidad hay muchos otros métodos que uno podría aplicarlo e incluso tú puedes analizar bajo tu propio método, ¿no? Está el método del subrayado también, ¿por qué no? Y uno al final va a terminar de construir el significado, que esa es la idea, ¿no? Que uno pueda construir el significado. Hay un aspecto importante en cuanto a las ideas principales y las ideas secundarias que a veces suelen venir bastante dentro de las preguntas y, y a veces suele confundir bastante porque dentro de una idea eh, principal, a veces se suele confundir mucho, yo veo, con el tema, ¿no? Y la idea principal sí tiene un verbo, ¿no? Por eso es que se dice que es una oración. Sin embargo, el tema no posee un verbo, por lo tanto, solamente es una estructura nominal, porque tiene sí un núcleo nominal, que puede ser un sustantivo, que en la mayoría de los casos, pero al no poseer un verbo, entonces es una estructura bastante simple en el tema, que en muchos casos incluso es igual al título, pero en la idea secundaria o en la idea principal ya es una oración y la voy a identificar porque en su estructura, en su formación, en su redacción posee un verbo, ¿no? No me acuerdo de repente qué es un verbo. Bueno, el verbo es una acción. Es una manera rápida también de que nosotros podamos identificar. Muy bien, entonces vamos a pasar. Aquí te había colocado de pronto para que nosotros podamos reconocer una estructura, no solamente de un texto expositivo, en realidad de cualquier texto. Todos los textos tienen en realidad la misma estructura. Por supuesto que va variando, pero si nosotros recordamos desde el cuentito más básico, eh, pues tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? O un inicio, un desarrollo y un desenlace, un final. Entonces, todo texto en realidad está basado en estas tres partes, obviamente considerando la complejidad del texto y el tipo de texto además. Esto siempre y cuando estemos hablando de textos continuos, ¿no? ¿A qué me refiero de textos continuos? Que sí tienen esta estructura, porque en realidad a veces hay textos con imágenes, textos con gráficos, y no es que uno literalmente esté leyendo tantas letras, ¿no? Sino incluso hay más gráficos, hay numeraciones, hay cifras, y a eso me refiero con textos discontinuos. Pero también puede venir este tipo de textos discontinuos en un examen de admisión, por supuesto que sí, porque está dentro del análisis de comprensión lectora. Entonces, también hay que prestarle un poco de atención a ese tipo de textos. Sin embargo, el análisis a veces es más fácil porque por lo general se aplica esta técnica del scanning, ¿no? Donde de frente yo quiero ver y leo en el texto lo que me preguntan, ¿no? De repente, cuánto es el porcentaje de compras o de indicios y lo verifico en el texto literalmente. Entonces, de alguna manera es un poquito más sencillo. Bien, entonces, eh, viendo el tiempo para que no nos vaya a ganar. Esta lámina la he dejado lo quise desarrollar ahora para considerar este tipo de textos, pero también lo podemos trabajar al final a modo de un resumen para que estemos listos con respecto a la idea principal y la idea secundaria, tema, título, si es que nos alcanza el tiempo también. Más bien, confírmeme porfa si se escucha, no vaya a ser que de repente estoy hablando y no se escucha. Dice, sí, ya, gracias, Jimena. Perfecto. Pues, le comento porque la otra vez estaba hablando, creo que media hora, y después por el chat me dicen que no se me escuchaba. Y, pucha, yo ya estaba hasta grabando, ¿no? Y no sé, y tuve que retomar todo. Si en algún momento se pierde el audio, yo creo que ahora mi audio está todo ok, pero si en algún momento se pierde, por favor me avisa. Bien, chicos, entonces vamos a entrar con los tipos de texto, ¿no? Esto es lo que tú tienes en tu librito, hay un pequeño diálogo donde habla acerca de los diversos contagios
de la COVID-19, cómo es que se fue dando esto, y pues el otro emisor comenta que esto se puede explicar a través de diversos tipos de textos. Bien, entonces vamos a ver cuáles son estos textos. Tenemos aquí un primer texto. Texto uno. No sé si de repente alguien me ayuda a leer, tal vez tenga la gentileza de querer leer. De paso ahí nos soltamos un poquito y nos vamos conociendo un poquito más. Yo podría ser. Ya, gracias, Kiara. A ver. Todo el texto uno. Todo el planeta ha sentido el impacto debido a la pandemia por el contagio de la COVID-19. Esto hizo que las personas se refugien en sus casas y por ende los vehículos y algunas fábricas, así como ciertas empresas, detuvieron su producción por algunos meses. Esta falta de actividad ha tenido un impacto positivo en nuestro medio ambiente. Tanto las calles como las playas y campos se han visto con mejor apariencia. La escasa presencia de vehículos en la ciudad capital disminuyó enormemente de modo que la población, no solo de Lima, sino de todo el país, descanse de los estruendosos ruidos diarios por las diversas avenidas y calles. Gracias, Kiara. Muy bien, entonces miren, acá lo que nos damos cuenta, bueno, es un párrafo dentro del texto. Aquí no hemos aplicado ninguna técnica de lectura por el momento, que era leído todo el párrafo, es un párrafo corto, no tiene muchas complejidades en los términos, me parece a mí, no sé, de pronto tal vez me equivoque, pero yo creo que no, ¿no? Son términos que ustedes suelen o lo han escuchado o lo hablan o lo dicen en algún momento. Y sin embargo, hay ciertos sinónimos que de repente no son muy comunes, ¿no? Pero no es que sean complejos tampoco. Por ejemplo, al final donde Kera leía estruendosos, ¿no? Lo normal de repente que yo hable en un entorno muy coloquial es que diga, no sé, ruidos fuertes, yo podría decirlo, ¿no? Ha tenido un impacto positivo, ¿no? Tampoco de repente esta estructura nominal, impacto positivo, tal vez no es muy común. No. Sin embargo, yo me doy cuenta que dentro de la intención comunicativa existe algo que es explicar una situación real del asunto, explicar una situación que sí existe o que sí existió en esa época durante ese tiempo, durante ese contexto. Entonces, aquí hay un primer criterio, ¿no? Es que sí, la intención del autor es explicar un hecho real, un hecho existente. Me doy cuenta automáticamente que es un texto no literario, porque si fuera un texto literario entra mucha imaginación, mucha creatividad del autor y muchas cosas irreales, ¿no? Valgan verdades. La literatura puede ser muy bonita, no sé si todos estén a favor de mi idea o no, pero la literatura, para los que de repente nos gusta leer, puede ser muy agradable, pero no deja de ser, en la mayoría de los casos, situaciones fantásticas o pueden ser mezcladas con la realidad, por supuesto que sí, pero de todas maneras entra a tallar muchos recursos literarios que estos son falsos, ¿no? Entonces, aquí en el texto que nos leyó Kiara, definitivamente no sucede esto. Por lo tanto, es un texto no literario. Al ser un texto no literario, entonces me advierto un poquito de qué podría ser, ¿no? De qué tipo de texto yo podría estar frente a este. Ahora, ¿qué es lo que más me puedo dar cuenta? Es que existe una causa y existe una consecuencia. Entonces, también se está formulando esto, ¿no? Se está presentando esto. Cierta causa y ciertas consecuencias. También me doy cuenta, por los términos que hace un momento mencionaba, es que hay un lenguaje de registro formal no es un lenguaje coloquial. Generalmente en un tipo de texto literario el lenguaje es mucho más coloquial. Es un lenguaje de texto de registro formal y por lo general yo veo que está expresado de una manera impersonal. Esto quiere decir que habla en tercera persona, ¿no?
o simple, no en tercera persona precisamente, sino que es un verbo terciopersonal por lo general, ¿no? Se está aplicando. ¿Qué me refiero con ello? Es que puede darse el caso en que sí, efectivamente está en tercera persona, como es, por ejemplo, ha sentido el impacto en la primera oración y se encuentra en tercera persona, pero no específicamente es un sujeto, un ser humano, ¿no? O un ser vivo en general. Entonces, por eso es que se considera como una situación impersonal. ¿Ok? Ahora bien, y se encuentra dentro de los verbos terciopersonales. Ahora, entonces me doy cuenta que todas estas características tiene este texto, ¿no? Por lo general, en conclusión, yo puedo decir que es una situación formal, expresa un hecho real y su tipo de lenguaje es totalmente, voy a repetirlo, voy a redundar, es totalmente con un registro formal. ¿Ya? Entonces me voy a ir para el texto 2 para ver si estamos frente a lo mismo o de pronto hay alguna diferencia. Hace un momento me ayudó a Claudia, leer Kiara, pero no sé si ¿sí? alguien se Sí. anime ahora a leer. A ver, de repente alguien me ayuda a leer el texto 2. Gracias, Luana. A ver. Texto 2. ¿Sabías que una donación puede salvar la vida de hasta 3 personas? Tú puedes ser un héroe. Ayudemos a niños y adultos con cáncer, mujeres con complicaciones en sus partos y otras personas que necesiten ayuda para seguir viviendo. Salvar vidas está en tus venas. A partir de la lectura tenemos las siguientes preguntas. ¿Por qué y para qué se han escrito estos textos? La respuesta más relevante podría ser la siguiente. Si los autores tienen el propósito de convencer, entonces serán textos argumentativos. Si la intención de los autores es explicar, estamos frente a textos expositivos. Gracias, Luana. Entonces, miren, acá al final nos dice nuestro libro algo muy importante que ha dicho Luana. Ambos en realidad se encuentran dentro del tipo de textos didácticos, ¿no? Que son tipo de textos argumentativos, expositivos, artículos científicos, entre otros tipos de textos. Ahora, como dice acá, en los argumentativos acá hay algo muy importante, que es convencer. Es que lo que va a buscar el autor de un texto argumentativo es persuadir, ¿no? Y justamente persuadir es esto, ¿no? Persuadir es convencer, que yo logre convencer al lector, que somos en este caso nosotros, eh, que adoptemos la misma tesis o que creamos de la misma forma que nos dice el autor. Es que dentro de un texto argumentativo recuerda que siempre una estructura, como te decía hace un momento, está dividida en tres, ¿no? Que es lo clásico, inicio, nudo, desenlace. Pero si estamos frente a un texto argumentativo ya no sucede lo mismo de inicio, nudo y desenlace en cuanto a los nombres de los términos, pero sí en cuanto a la división de la estructura. Está la tesis, que es la idea principal, digámoslo así, que presenta el autor. Están los argumentos, que son oraciones, valga la redundancia, son argumentos que va a usar el autor para defender la tesis, que ya lo dijo arriba. Y por último está la conclusión, que va a ser el resumen de dichos argumentos y de esta idea que está defendiendo, que es la tesis. Por eso es que ahí decía hace un momento que en este tipo de textos conviene leer con la técnica abuelo de pájaro, que es dar énfasis a la lectura en el primer y último párrafo, porque es lo que más importa. Si con eso yo puedo comprender el texto y responder las preguntas adecuadamente, pues me basta con eso, ¿no? Pero si no, bueno, me quedará la opción de leer todo. Entonces, un texto argumentativo es lo que busca, lo que busca es esto, ¿no? Es persuadir al lector a través de su forma de explicar, de su forma de redactar, a través de su lectura. En cambio, si es un texto expositivo, como lo mencionó al final Luana, no es que sea, no busca convencer para nada, no busca que uno piense igual que el autor, simplemente expone la idea, por eso es que se le denomina texto expositivo. Si yo retrocedo, por ejemplo, en este primer texto que nos ayudó a leer Kiara, eh, está
convenciéndonos, está persuadiéndonos sobre algo o está exponiendo ciertas ideas. ¿Qué creen ustedes, chicos? Se nos está exponiendo. Está exponiendo, Kiara, ajá, por acá también César. Ok, perfecto, muy bien. Exacto, ¿verdad, chicos? Solo es un texto expositivo, por lo tanto, como al inicio lo iba a decir, pero por eso es que mejor continúe la lectura para que ustedes mismos se puedan dar cuenta. Está exponiendo porque nos está explicando sobre la situación que fue durante esa época, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias y etcétera, ¿no? Muy bien, entonces es un texto expositivo porque muestra o nos presenta algo contextualizado. Puede ser con un lenguaje formal o no. Por lo general, el lenguaje que se usa es formal, por lo general, por el tipo de texto, ¿no? Ahora, en este texto 2, de igual manera es argumentativo, expositivo o sigue siendo expositivo tal vez. Miren que el texto en realidad es cortito, ¿no? Y yo sé que Luana me ayudó a leer todo hasta el final, pero el texto empieza desde la interrogante, o sea, son los dos primeros párrafos, ¿no? Y termina en venas. Ujú. Sí, es correcto, César. Por aquí hay otra respuesta. A ver, a ver. Ah, no, en la misma. Ujú. A ver, vamos. De repente alguien más desea responder. Este segundo texto, chicos, estará argumentando. Si está argumentando, porque a veces dice, ¿no? ¿Qué tipo de texto es? Reconoce el tipo de texto. Te viene una pregunta, examen de admisión. Es positivo, argumentativo y bla, 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 ¿no? Y pucha, que tú de repente en ese momento te bloqueas y todo, ni sabes qué es, ¿no? Pero recuerda esto, ¿no? Que si es argumentar, es convencer. Es como que de pronto, no sé, no sé, se me ocurre, no sé, de repente alguien te ha engañado, ¿no? Alguien te ha sido infiel. Y lo que tú quieres es que te dé una explicación para creerle, ¿no? Y lo que va a decir es un argumento basado en mentiras, obviamente. Pero toda esta explicación que te da son los argumentos, ¿no? Que tiene que usarlo en su defensa. Porque no puede decir alguien, ah, sí, te engañé, ya, no sé, ya no te quiero, ¿no? Sino tiene que decir ciertas cosas. Y estas cosas que dice son los argumentos. Este floro que te dice son los argumentos. Entonces, eso es justo ello, ¿no? Que te convenza o como un vendedor, ¿no? Yo soy una vendedora, no sé, de lapiceros, ¿no? Que pueden ser muy comunes, pero yo quiero que me compres uno. Tengo que decirte una serie de cosas, ¿no? Que sí, la tinta es líquida, que es muy buena y bla, bla, bla. Estos son los argumentos, porque yo busco convencerte. Ujú. Y de lo contrario, solo estoy exponiendo, ¿no? Expongo las ideas, expongo la situación, expongo el contexto basado en un hecho histórico, en un momento determinado. Exacto. Muy bien, César, muy bien, Saray. Este último, el texto 2 que nos leyó Luana, es un texto argumentativo, porque lo que busca es esto, ¿no? Es convencer que, bueno, en este caso su propósito del texto es convencer la importancia de la donación. E incluso nos invita, ¿no? Que mediante la donación nosotros podemos salvar vidas. Y decir esto, que podemos ayudar a salvar vidas, es la manera de convencer, ¿no? De repente yo no quiero donar porque, no sé, le tengo miedo a las agujas, a la sangre, qué sé yo. Pero como yo sé que mediante la donación puedo salvar la vida de alguien, entonces de alguna manera, bueno, dejo mis miedos de lado y sí, pues también me uno a esta causa, ¿no? Y me ha convencido. Entonces, ese es un texto argumentativo, ¿no? Que se basa en hechos, en argumentos donde yo pueda acceder a lo que dice el autor. Hay muchos textos argumentativos a lo largo de nuestro contexto real, ¿no? Incluso en un discurso político, la mayoría son textos argumentativos, porque busca el voto del lector, ¿no? Entonces, es también
importante. Muy bien, tenemos entonces los textos expositivos. ¿Cómo reconozco que es un texto expositivo? Te decía justo al inicio que es lo que nosotros vamos a hablar un poquito hoy pero no solo de los textos expositivos, en realidad están los diversos tipos de texto, como es el título de la sesión, para que nosotros podamos entrar la siguiente semana específicamente a textos expositivos, ¿no? Entonces, un texto expositivo, un tipo de texto del autor tiene la intención de explicar una idea, la muestra la idea. Por lo general, no va a decir su opinión, porque recuerda que cuando yo digo mi opinión es porque busco convencerlos a ustedes, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso solamente expone, como dice su nombre, ¿no? Solamente explica la idea. Por lo tanto, es objetivo, 100% objetivo el texto expositivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Objetivo quiere decir que yo no voy a meter mis ideas, no voy a meter mi forma de pensar, mi forma de analizar las cosas, porque no es importante, ¿no? Por el momento no es importante, porque solamente estoy exponiendo bajo un texto expositivo. Entonces no puedo expresar mi opinión. Sin embargo, si yo ya expreso mi opinión, son los argumentos, ya estaríamos frente a un texto argumentativo. Una de las principales características de este tipo de texto es la formalidad de su contenido. Recuerden que un texto argumentativo también puede tener cierta formalidad. Sin embargo, en el expositivo es mucho más formal. Por eso decía hace un momento que el tipo del registro es un lenguaje formal. Ujú. Es decir, se dicen las cosas como son y no cabe la persuasión ni el doble sentido de las palabras. Por supuesto que no. Las cosas deben estar sumamente claras, sumamente directas, porque incluso la mayoría de análisis se da en un nivel literal, porque recuerden que es objetivo. Entonces, el objetivo es algo directo, es algo concreto. Es subjetivo cuando entra todo lo que no es concreto, ¿no? Es decir, pensamientos, sentimientos, ese tipo de cosas. Entonces, en este caso es expositivo, expone ideas y es, creo yo, más rápido que tú lo puedes identificar porque su nombre lo dice, ¿no? Si te das cuenta, es tipo mi cuentito de los tres chanchitos. Igual está dividido inicio, nudo, desenlace, ¿no? Tiene la misma estructura. Todos los textos, bueno, ahí hago un alto, ¿no? Todos los textos continuos tienen en la misma estructura. Ya no vaya a ser que yo diga, todos los textos tienen la misma estructura y de repente en algún momento ustedes ven una infografía y es un texto también. O de repente ven textos con estadística y es un texto también. Pero la profe dijo que todos los textos tienen la misma estructura, ¿no? Dividida en tres, y sin embargo este no tiene. ¿Y qué pasó? Se ha equivocado. Todos los textos continuos sí tienen la misma estructura, ¿no? Los textos discontinuos, que creo que más adelante también hay un ejemplo de texto discontinuo, esos ya no tienen la misma estructura porque hay gráficos, letras, y es una mixtura, ¿no? Por eso es discontinuo. Sin continuidad, ¿no? El prefijo dis indica sin continuidad. No hay una secuencia. Entonces, por lo general encontraremos tres partes básicas, al igual por eso les decía que mi cuento de los tres chanchitos, introducción, desarrollo y conclusión, si estuviera frente a un texto argumentativo, es casi similar, pero la estructura se llama tesis, argumento y conclusión. En la tesis se presenta la idea principal del autor, ¿no? Que esta idea principal es como me dice acá que es el tema. Y bueno, en el desarrollo van a estar los argumentos que defiendan la idea principal, es decir, que defienda mi tesis. Y por último está la conclusión, ¿no? Donde es la síntesis similar acá a este texto expositivo. ¿Se parece mucho, profe? Sí se parece, porque en realidad está dentro del mismo género, que es el género didáctico, o también algunos le llaman género expositivo, justamente como el nombre de acá. Entonces, por eso es que tiene bastante similitud en realidad. Introducción inicia la presentación de la idea general del tema que se desarrollará más adelante. En este caso, es como si fuese, tal como dice ahí, ¿no? El tema. Y el tema, yo te quería hacer una, una lámina ahí en el PPT con respecto al tema, idea principal, idea secundaria, sino que de pronto tal vez no, no mida ahí bien el tiempo y tal vez nos falte tiempo y la otra semana igual podemos trabajarlo porque igual no es el tema de hoy esto
de tema, idea principal, idea secundaria, etcétera. Entonces, podría darse el caso que también lo podamos hacer la otra semana, no hay ningún problema, pero sí quería explicarlo un poco, aunque sea para que se considere a grandes rasgos de qué se habla, ¿no? Y el tema es una expresión, ¿no? Bastante corta, porque como dice ahí, engloba todo. Entonces, engloba toda la idea del texto. Por lo general se suele preguntar para que yo identifique qué es el tema, valga la redundancia, con la pregunta de qué trata el texto. Pero esta pregunta de qué trata el texto o este método de reconocimiento del tema, es súper antiguo, ¿ya? No es que ahora no se recomiende hacerlo o es que se haya descubierto que está mal, pero a veces no se adecua mucho en realidad a los tipos de texto. Luego vamos a ver por qué. Pero sí, sí les digo que es súper antiguo, es de mi época, ¿no? Es súper, súper antiguo. Entonces, ya con los nuevos métodos de comprensión lectora más modernos, sería conveniente sí usarlo, pero también ver otras formas de reconocer el tema, ¿no? Al menos ya para ustedes, que los vamos a ver luego. Entonces, en la introducción de un texto expositivo, yo sé que es la idea general del tema, es decir, la idea, el tema de lo que se habla, de lo que se dice de manera general, principal. Y dice que se va a desarrollar más adelante. ¿Cómo que más adelante? Ah, es que lo vas a ver en el desarrollo. Y en el desarrollo van a estar ya las ideas secundarias, las que son estas ideas que van a reforzar el tema. Pueden haber algunos conectores de ejemplificación, de cohesión, de adición, etcétera, que me ayude a ordenar el tema. Y en algunos casos, además, dice, contiene el análisis del objetivo de los hechos. Recuerda que el texto expositivo es 100% objetivo. Y por último, en la conclusión es la síntesis, es decir, es el resumen y la recapitulación de lo expuesto en el desarrollo. Entonces, por eso es que ahí conviene la lectura de vuelo de pájaro, ¿no? Porque yo estoy en mi examen de admisión, beca 18, y de repente soy me concentro mucho y dejo pasar mucho el tiempo. Entonces, pucha, que en un texto expositivo no me conviene, y si es muy largo, no me conviene demorarme mucho, porque RV no es lo único que voy a hacer, ¿no? Está también lo resto. Entonces, conviene ahí la técnica lectura vuelve pájaro, que yo me lea la introducción, es decir, el primer párrafo, porque importa el primer párrafo porque es el tema. Y luego me voy a la conclusión, que es el último párrafo y pueden haber dos, tres, cuatro de desarrollo, donde son las ideas secundarias. Pero estas ideas secundarias, recuerden chicos, que son ideas que de alguna manera me explican de forma más detallada la idea principal. Pero la idea principal ya me la presentaron en la introducción, entonces ¿para qué la quiero conocer más? Lo que quiero es ahorrarme un poco de tiempo, pero ojo, realizar bien la lectura igual. Entonces, por eso conviene irme al inicio y al fin. Ya si con eso igual estoy en nada, ya me tengo que leer el desarrollo también, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver lo otro. Está la estructura del texto expositivo, que es lo mismo que está arriba, pero aquí de una manera estructurada para que nosotros podamos ver cuál es el orden separado en párrafos, ¿no? Generalmente el párrafo o la estructura, la parte de desarrollo no solamente contiene un párrafo, puede contener más de uno, la introducción. Sí, puede ser solo un párrafo separado por varias ideas, es decir, separados por varios puntos seguidos. Y bueno, la conclusión, como hemos dicho, es una recapitulación de lo expuesto en donde, de lo expuesto en el desarrollo, ¿no? Derivada de lo anterior, por eso dice que quiere decir el desarrollo. Puede ser una opinión y además puede entregar sugerencias y proyecciones, ¿no? Pero es un texto expositivo, por lo tanto, no siempre es que se tome en cuenta la idea muy personal del autor. Ahora, dentro del tipo de textos expositivos, uy, me fui, ¿no? Ya, tenemos varios, ¿no? Existen varios tipos de textos expositivos, varias especies de textos expositivos. Tenemos los textos divulgativos, que son dirigidos a un público, como me dice acá, lo voy a dar lectura y explicar, más amplio, en los que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o enciclopedias.
¿Qué quiere decir esto? Es que de repente un texto divulgativo lo puede encontrar incluso en una revista de comunicación masiva que va dirigida a un público en general. Y sin necesidad, de repente, yo soy de ser médico, me puedo leer un texto divulgativo con un tema de medicina. Seguramente no entiendo nada, no entiende nada, profe. De repente me dices, puede ser que de repente no entienda nada, pero ¿sabes por qué sí lo voy a entender? Porque como es un texto divulgativo, a pesar de no ser médico, el lenguaje que se usa, el registro que va a usar el autor, no va a ser tan formal ni tan especializado con términos netamente profesionales de la carrera de, ¿no? En este caso de medicina. Entonces, por esa razón es que es de un acceso fácil de comprender. Por eso es que de pronto nosotros podemos tener un texto divulgativo en un examen de admisión. Sí podemos tenerlo, porque puede hablar de ciencias, puede hablar de tecnología, puede hablar de medicina, de filosofía, etcétera, pero son textos divulgativos, ¿no? Que los podemos leer cualquiera de nosotros. Los especializados, seguramente esto no lo vamos a encontrar en un examen de admisión, porque son textos ya netos y sí, basados en la complejidad del tema, que requieren de conocimiento previo por parte del lector. Por ejemplo, dice, ¿no? Las monografías, los textos legislativos o las tesis doctorales, ¿no? Hay temas muy precisos, por ejemplo, en derecho, donde el artículo, el inciso tal y etcétera, que de repente, si no soy abogada, no lo voy a entender, ¿no? Es que es un tema, es un texto, perdón, especializado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre uno y el otro. Sin embargo, no son los únicos textos. Vamos a ver luego. Aquí tenemos una estructura y una explicación acerca de los textos argumentativos. Recuerda que los textos expositivos, lo vimos hace un momento, tienen una estructura típica, que es la introducción, está el desarrollo y la conclusión. Su lenguaje es formal y es objetivo, ¿no? Porque no busca convencer, solo busca exponer, como dice su nombre. En el texto argumentativo, el autor tiene claramente el propósito de persuadir. Justamente esta palabrita es la que yo te decía hace un momento, ¿no? Busca persuadir al lector para que o sea, nosotros adoptemos una determinada posición a favor o en contra de lo que dice él. Por eso incluso que en un texto argumentativo no solamente hay argumentos, incluso también en el desarrollo hay contraargumentos, donde nos da idea de ideas en contra de la tesis, de lo manifestado en la tesis. También puede ser un texto argumentativo, ¿no? ¿A favor o en contra? Ahora, ¿qué tipo de textos argumentativos existen? Vamos a ver, están los textos argumento de autoridad. Uy, ya. Este argumento presenta la credibilidad de tu fuente como un instituto de investigación, un investigador o un testigo. La fuerza de este argumento viene justo de la fuente, ¿no? Por eso es que cuando nos habla de fuentes, ¿a qué se refiere con la fuente? Se refiere a la fuente bibliográfica, ¿no? Es decir, que yo voy a redactar un texto argumentativo, un texto de autoridad, un argumento de autoridad, pero tengo que citar a alguien, ¿no? Según tal autor, según lo dicho en tal e incluso voy a aplicar mis normas APA. No sé si de repente por ahí has escuchado esto, ¿no? Que cuando uno redacta un tipo de texto, a veces nos piden mucho esto, ¿no? Incluso cuando estamos en los primeros ciclos de la universidad, se da ciertas monografías, ciertos trabajos de investigación, de redacción, y uno va aplicando estas normas APA. Y estas normas se van actualizando. Por ejemplo, ahora si no me equivoco, es el APA de séptima edición. Entonces, esto se va actualizando y tengo que citar a la fuente, porque cuando yo cito a la fuente, mi argumento se respalda. No es que lo diga según Claudia Gutiérrez, ¿no? Y estoy hablando de repente de algo de psicología, pero ¿de dónde viene mi fuente, no? No es que lo que yo crea, lo que yo piense, lo que yo opine, sino tiene que estar basado en un autor reconocido, en un especialista reconocido para decir que esa es mi fuente. Y esa fuente debe estar también explícita ahí, ¿no? En el texto. Tu propia autoridad no significa nada, es lo que justamente yo decía, porque tu nombre no está relacionado con el texto. Será necesario sostener tus argumentos con fuentes confiables. Mientras más confiable sea tu fuente, entonces tu texto es más creíble, más serio, más formal. Ajá. Ok. Argumento de ilustración. Tenemos el otro tipo de texto.
Aquí se trata de utilizar ejemplos para confirmar que los puntos expuestos son de hechos reales. Es importante mencionar que los ejemplos no necesitan ser solo positivos. Si la idea es comprobar, por ejemplo, la necesidad de poner una placa de identificación en tu perrito, puedes mencionar no solo casos en los cuales la presencia de la placa tuvo un final feliz, sino también situaciones en que por no tener la identificación del animal no fue encontrada. Entonces, este tipo de argumentos son los más usados, ¿no? Y eso es lo que yo te decía hace un momento, que no solo existen los argumentos, también puede ser un contraargumento, dependiendo del caso, y aún así, cuando verifica en el texto, en la parte de la redacción de la argumentación, como dice aquí, voy a tomar el mismo ejemplo, que por no tener la placa, el perro no fue encontrado, el perrito no fue encontrado, esto sigue alimentando lo que dice mi tesis, porque mi tesis dice que todo, por ejemplo, yo pondría en mi tesis, todo perrito debe tener una identificación. Esa es mi tesis, ¿no? Esa es mi manera de expresar la idea principal de un texto. ¿Y cómo lo argumento? Ah, porque es importante, si se pierde, es más fácil de reconocerlo, y etcétera, etcétera, de cosas que yo puedo validar esta información a través de mis argumentos con la finalidad de poder convencer a mi público, es decir, a mis lectores. Tengo el argumento de causa y consecuencia para comprobar una tesis. Recuerda que la tesis es la idea principal. Busca las relaciones de causas. Las causas son los motivos, las razones y las consecuencias son los efectos. ¿Qué pasaría si no sucede esta causa o qué de bueno pasaría? ¿No? Puede ser cosas positivas y negativas, como decía arriba. Argumentos de pruebas concretas o de principio. Al utilizar argumentos sostenidos en pruebas concretas, se busca evidenciar la tesis por medio de informaciones concretas pertenecientes a la realidad. Para ello se puede utilizar datos estadísticos o hechos importantes de dominio público. Estas pruebas concretas también se suelen utilizar en tipos de textos donde manifiesta la estadística, ¿no? Incluso algunos datos de INEI, donde nos da algunos porcentajes, de repente de mortandad, entre otros temas. Se parece un poco a los de autoridad. Sin embargo, en los de autoridad, como se dijo, es la fuente, es el autor, es la revista, es el texto de repente de divulgación científica, y etcétera, ¿no? Y en estos otros es el porcentaje, es la estadística. Bien, tenemos por analogía que se realiza extrapolando la información de un determinado, por eso están los textos de extrapolación también, porque se dan a través de analogía. A otro caso diferente, las citaciones de jurisprudencia son ejemplos más claros de argumentos por analogía, que es bastante útil porque el juez será de algún modo influenciado para decir la resolución del caso de acuerdo con sus antecedentes, ¿no? Entonces, tomando en cuenta sus antecedentes, va a poder hacer una relación de su conclusión. Como es una relación, a eso nos referimos con analogía, ¿no? De repente yo no lo puedo entender esto de analogía, pero recuerda que una analogía es una relación de, y eso es lo que busca. El argumento de sentido común es el argumento que contiene una afirmación que presenta consenso general. Una opinión aceptada de forma general, incontestable, son utilizados para defender un punto de vista. Una opinión, un argumento que es masificado. Así nadie puede contradecir un pensamiento o comportamiento, ya que es reconocido por toda la sociedad. Como es masificado por la masa, por la opinión pública, entonces nadie puede ir en contra de, porque es de consenso votado y aceptado de manera general. Argumento de sentido común, por ejemplo, por lo general se dan temas bastante controversiales. Entonces, la mayoría de gente opina esto sobre un tema muy controversial. Entonces, esto es un argumento de sentido común porque se va para el análisis y el comportamiento de la mayoría de. El argumento de fuga tiene como base la intención de querer escaparse de una discusión central, donde sus argumentos no serán validados, por lo menos no mantendrán ese carácter. En términos generales, se utiliza la subjetividad. Y aquí entra un poco lo subjetivo. Recuerda que un texto argumentativo sí es subjetivo, a diferencia del texto expositivo, porque nosotros habíamos dicho hace un momento que los textos expositivos son objetivos, porque no entra
a tallar mi opinión, solamente expone los datos. Sin embargo, en un texto argumentativo sí doy a conocer mi opinión, mis pensamientos, y por eso es que sí comparte la subjetividad. Aquí estamos con los textos continuos y discontinuos, que justo es lo que yo decía hace un momento. Los textos continuos están escritos en prosa. ¿Cómo que en prosa? Quiere decir que es de margen a margen de tu texto, como comúnmente nosotros escribimos, y pueden ser expositivos y argumentativos, según el género didáctico. Ahora, también están los textos discontinuos. Son los textos que contienen una información numérica, una información textual. Pueden haber imágenes también. Por eso es que se dividen en dos. Están los textos mixtos, donde se combina la prosa, es decir, de margen a margen, con una redacción continua, con una redacción corrida, pero que a la vez tiene imágenes. Por eso es que es un texto mixto. O puede darse el caso en que sea un texto múltiple, también en prosa, de margen a margen, pero con imágenes de manera separada. Aquí hay un ejemplito para que nosotros podamos ver. Esto es una infografía, sin embargo, a pesar de ser una infografía, no deja de ser un texto. Nosotros vemos aquí la información, plástico en el mar, es el título de mi texto. Veo aquí un poco de información. Es súper corta la información, profe. Sí, es cortísima, pero nos dice los datos exactos y precisos, ¿no? Cada año producimos 10.000 millones de toneladas de basura, 6 millones son tiradas en el mar. Nos da los datos. Cortos, sí, pero recuerda que como importa ahí las imágenes son las que a veces se llevan la mayor atención del lector. Está el mensaje, reduce tu consumo de plástico y dile no a la funda. Entonces, es el mensaje que hay en esta infografía sobre la contaminación en el océano. Es un texto discontinuo mixto. ¿Por qué le llamamos que es un texto discontinuo mixto? Porque los textos se combinan, están en prosa y además también tiene imágenes. Ahora, pero profe, los múltiples, perdón, también estaba en prosa y también imagen. Pero el texto está de manera separada. En este caso vemos todo el texto junto. Es una infografía y presenta la información de una manera no secuencial. ¿A qué se refiere con no secuencial? Porque nosotros de repente en algún momento hemos leído infografías incluso que están enumeradas. No sé si tal vez has leído, yo creo que sí y lo recuerdas. Están enumeradas para que nosotros podamos guiarnos de ese orden y hacer el recorrido de la infografía que por lo general tiene una U, ¿no? Empiezo la uno, la 2 y así voy terminando, como una U. Es una infografía que está enumerada y es secuencial, ¿no? Porque yo sigo la secuencia. En este caso no es secuencial, pero sí, de igual manera no deja de combinar elementos visuales, que son las fotos, las imágenes, los iconos, incluso acá, con los textos, aunque sean cortos. Sin embargo, no existen solo estos tipos de textos. También están los narrativos. Y bueno, aquí estamos frente a textos literarios, porque se relata una historia con eventos o hechos de diversos personajes. Al hablar de textos narrativos, estamos de frente en un texto literario. Yo lo reconozco que es literario por los elementos, los personajes, el narrador, por eso es que se llama narrativo. Y bueno, dentro de estos narrativos están estas especies que dice ahí, ¿no? Cuento, mito, leyenda, fábula, novela. Y yo le agregaría incluso uno que es tradición, como las tradiciones de Ricardo Palma, que también se encuentran dentro de este tipo de textos narrativos. Luego están los textos literarios, definitivamente, ¿no? Son literarios, metafóricos, tienen una complejidad en cuanto a figuras literarias o recursos estilísticos o literarios. Los informativos, porque exponen los acontecimientos. Y por último están los directivos. Por otro lado, tenemos los textos administrativos, tiene un lenguaje formal, empleados en actos administrativos. ¿Cuáles se encuentran acá? Son como los oficios, los certificados, los FUT, las solicitudes, etcétera. Todos los que tienen este tipo de característica formal, ¿no? Están los jurídicos,
los periodísticos y los digitales como los blogs, las revistas, los repositorios que se encuentran de repente en algunas páginas de ciertas universidades y las páginas web. Entonces ahí tenemos estos textos, estos diversos tipos de textos. Acá tenemos un ejemplo de texto expositivo. ¿Cómo era mi texto, la estructura de mi texto expositivo? Voy a retroceder para que tú lo recuerdes. Un texto expositivo tenía esta estructura, ¿no? Tenía la introducción, tenía el desarrollo y tenía la síntesis. Utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. En la introducción busca llamar tu atención, se ordenan las ideas y por último hace una recapitulación de lo que ha dicho anteriormente en el desarrollo. Muy bien, entonces vamos a ver este texto expositivo. No sé si alguien de repente me ayuda leyendo para ya no aburrirlos con mi voz todo el rato hablando. Tal vez alguien se anima a leer, porfa. Ujú. A ver, no se peleen. A ver, alguien de repente se anima. Ah, tal vez yo, profesor. Ya, gracias, Kiara. Gracias. Ejemplos de textos dispositivos. La agricultura de nuestro país se vio afectada con la pandemia. También los animales sufrieron mucho por el frío y las escasas fuentes de alimento. Una alternativa de solución para los agricultores es el programa Mercado Itinerante del Campo a la Olla. Hizo que los agricultores puedan vender sus productos directamente a la población, aprovechando los espacios brindados por el Ministerio de Agricultura, Minagri, llegando a diferentes lugares en gran parte del país. En las zonas altoandinas, la solución a la provisión de alimentos de los animales se encontró en los prados que rebendicieron gracias a las lluvias, brindando pastos frescos para que se alimenten. Muy pronto, el seleccionado peruano iniciará su participación rumbo al Mundial Qatar 2022. Estos primeros partidos de la eliminatoria son importantísimos porque debemos acumular los 6 primeros puntos. Paraguay es un equipo que no sabe lo que quiere hacer en la cancha y Brasil es otra cosa. La selección peruana Ah, Paraguay es un equipo que sabe lo que quiere hacer en la cancha y Brasil es otra cosa. La selección peruana es la selección peruana. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de recibir las clases por diferentes medios, ya sean televisión, radio, internet, redes sociales. Por ejemplo, Facebook ha dejado de ser solo una red social donde colocamos información para que nuestros amigos puedan saber de nosotros. Ahora se ha convertido en un medio de comunicación con nuestros docentes, quienes utilizan esta red social para que el intercambio de ideas y la interacción con diferentes estudiantes. Claro está que el objetivo de las redes sociales no era este, pero es muy útil que tengan herramientas para enviar mensajes, videollamadas, entre otros aplicativos que usamos Ah, perdón, no se ve. eh, Mm, para comunicarnos y compartir vivencias de las clases diarias. ah, perdón. Ujú. Ya, gracias. Gracias, Kiara. Entonces nosotros aquí, gracias, vemos este texto expositivo. Bueno, ya nos dice que es un texto expositivo, ya nos da a conocer el tipo de texto y si tú te das cuenta, de igual manera cumple con la estructura, ¿verdad? Al inicio es la introducción. ¿Por qué decimos que es la introducción? Porque está mostrándonos, nos está presentando al tema. ¿Verdad? ¿Y cuál es el tema que nos dice en el inicio? A ver, en el primer párrafo, chicos, ¿alguien lo pudo destacar?
Ujú. A ver, por aquí los voy leyendo. Ujú. Ya, César. ¿Cuál creen, chicos, que sea el tipo de texto? El tipo de tema, perdón. El texto es expositivo, ¿no? Ajá. ¿Y el tema cuál será? Muy bien, Kiara. ¿Y cuál será el tema? Por acá me dicen que puede ser la agricultura. Miren que si yo estuviera frente a mi examen de admisión, también es una técnica. Ya, no, no sé si se logre ver bien. Es que yo también pueda separarlo por párrafo, por puntos, por oraciones en un párrafo, ¿no? Por ejemplo, yo veo aquí una primera oración, ujú, veo otra, y de alguna manera una oración de otra me está dando a conocer seguro en una de esas tres oraciones, si no me equivoco, no hay más, está el tema. Porque recuerden que en la introducción está el tema. Y sí, no hay más oraciones, ¿no? Ya he puesto los lentes para ver bien. Ya no hay más oraciones. Entonces, en una de esas tres está el tema, porque recuerda que esta parte es la introducción. Ujú. Tenemos aquí este primer texto. Claro, ¿no? Exacto. Entonces, aquí vemos otro apartado, que es el otro texto. Y bueno, otro más, ¿no? Tenemos ahí algunos. En realidad, si te das cuenta, son tres textos distintos, ¿no? Son tres, por eso es que son tres párrafos distintos. Y aquí en el primero, en tres ideas distintas, ¿no? Aquí en este primero, lo que nos indica exactamente, Luana, es los cambios que tuvo el Perú durante la pandemia, ¿no? Entonces, y cómo es que se genera este impacto. Y esto lo podemos encontrar en nuestra primera parte de la introducción del texto, ¿no? Incluso a eso me refiero con la primera oración. La agricultura en nuestro país se vio afectada con la pandemia, también los animales sufrieron mucho por el frío y la escasez de fuente de alimento. Ya, esa es mi introducción. Luego, una manera de desarrollar ese tema es lo siguiente que viene, ¿no? ¿Cuál es la alternativa que se dio? ¿Qué es lo que hizo el Ministerio de Agricultura? Y etcétera, de soluciones que se dio en torno a ese problema. El tema siempre va a ser un problema, no necesariamente, porque recuerda que lo único que hace es exponer una idea. Muy bien, pero por eso es que hablamos de un texto expositivo. Vamos a ver ahora la diferencia, por ejemplo, de un texto argumentativo. Nos dice, el Ministerio de Salud, MINSA, viene recomendando a la población que no debemos olvidar el uso de mascarilla si tenemos mucha urgencia de salir a realizar algún tipo de compra. Además, nos ha dicho que nosotros, los jóvenes, ahora somos la población vulnerable ante la COVID-19. En mi provincia existen jóvenes que vienen promoviendo el buen uso de las mascarillas. Todos los estudiantes nos alejamos físicamente de nuestras compañeras y compañeros, pero la tecnología nos ayudó muchísimo. Si antes utilizábamos nuestros celulares para revisar mensajes de texto, redes sociales, ahora lo hacemos continuamente para desarrollar nuestras clases.
aunque estamos en una ciudad donde la tecnología no es muy buena. Hacemos el esfuerzo de recibir nuestras clases, chicas y chicos de todo el Perú. Esta pandemia no puede detenernos. Sigamos adelante con nuestros objetivos trazados. En estos meses, todas las personas nos vimos afectadas por la pandemia y hemos estado en nuestras casas. Nosotros los jóvenes somos una parte importante en el proceso de activación. Debemos mantenernos firmes en cuanto al logro de nuestros objetivos y sobre todo actuemos de manera responsable con nuestros familiares vulnerables. Tomemos buenas decisiones, vayamos con cuidado y si tenemos que salir, no dejemos las mascarillas en casa. Estamos frente a un texto argumentativo, nos dice aquí en el librito, y esto quiere decir que va a utilizar una tesis. La tesis recuerda que se presenta en el primer párrafo y luego están los argumentos que validan la tesis y por último las conclusiones. Entonces, ¿cuál es mi tesis de este texto argumentativo? A ver, chicos, recuerden que la tesis es lo mismo que decir la idea principal. Da igual si tú recuerdas la palabra tesis o no, es lo mismo, es exactamente lo mismo que nosotros digamos cuál es la idea principal. Ujú. Claro, César, correcto, muy bien. Entonces, esa es la tesis, ¿verdad? Recuerda que la tesis yo lo veo en el inicio del texto, presenta en el inicio del texto, que es pues a ver, veo acá otro mensaje, vamos a ver. Ajá, correcto, Jimena. La importancia, el buen uso de la mascarilla, ¿no? Eso me dice el texto. Esa es la tesis. Yo la puedo identificar ahí en el primer párrafo. Luego están los argumentos que validan. Por eso es que de alguna manera, si yo estaría en mi examen de admisión, me leo el primer párrafo y me puedo leer el último, que es la conclusión si el texto estaría completo. ¿No? El primer párrafo para saber de qué trata. De hecho, tengo que leer y tú ya te has dado cuenta, por ejemplo, ahora cuál es la tesis. Y el último para saber cuál es la conclusión. ¿Cuál es la conclusión de este texto? Es que debemos ser responsables. Y si sobre todo los jóvenes deben ser responsables, dice, para evitar el contagio o para evitar de repente o para actuar de manera responsable con los familiares que sí son vulnerables, ¿no? Entonces, yo ya tengo el texto, miren. Tranquilamente me pude haber leído la introducción, que es la tesis, perdón, y la conclusión, ¿no? El primero y el último párrafo, mi lectura vuelo de pájaro, porque eso es la parte principal. Lo del medio es como que me está repitiendo, explicando lo que dice arriba, ¿no? Ok, yo tengo aquí mi texto uno y acá sí tengo preguntas para poder aplicarlo, porque hasta el momento hemos visto algunas preguntas, pero solo de una manera general para poder comentarlo o escribirlo, no hay ningún problema. Si ustedes lo quieren hablar, también puede ser. No sé, vamos a empezar a aplicar, a ver la parte aplicativa, la parte práctica de los textos con las preguntitas. No sé si hay alguna duda, chicos, antes de irnos con la parte aplicativa. O puede ser por el chat, si gustan. No, profesora. Gracias, Luana. Ujú. Muy bien. Ok, vamos a ver. Ujú. Ya, gracias, Jimena. Muy bien, entonces nos vamos a ir al texto número uno. Ok, ¿cuál es el texto número uno? Tenemos aquí, yo veo que son tres párrafos. Recuerda que bien puede ser un texto expositivo o bien puede ser un texto argumentativo. Profe, ¿y no puede ser otro texto? Sí puede ser, ¿no? Por supuesto que sí, si estuviéramos en un examen de admisión. Pero como hoy hemos revisado esos dos tipos de texto, seguramente es cualquiera de estos dos y no otro. Y tenemos por aquí las preguntas. A veces yo suelo decir lo siguiente, ¿no? Si yo estuviera en mi examen de admisión de beca 18, imaginemos que tengo tan pocos años como ustedes, de quisiera. Entonces, lo ideal es que yo me lea primero las preguntas y sus respuestas, por supuesto que sí, sus alternativas, sus alternativas, ¿ya? Y luego, de todas las que haya, ya está el texto 2.
y luego me lea el texto. Pero lo general o lo clásico es que yo me leo el texto y luego las preguntas, ¿no? Ese es el orden. Sí, pues ese es lo clásico que siempre nos han enseñado. Pero vamos a irnos por lo no clásico. ¿Por qué razón? Si yo de repente estoy dando mi examen de admisión, me leo el texto. Miren, el texto no es muy corto, tampoco es tan extenso, ¿no? Me leo todo el texto. Ya, terminé de leer. De repente ni lo entiendo mucho, ¿no? Vuelvo a leer. Y luego me voy para las preguntas y las alternativas. ¿Qué idea resume de manera más adecuada el contenido del texto uno? Un negocio de crianza, a ver, ¿qué? Se puede afirmar lo siguiente. El primer periodo del linaje. Uy, pero ¿qué está hablando? Y de repente ni sé qué habla el texto. Ay, pucha, que estoy perdida. Me voy a volver a leer el texto 1. Ya se me fueron unos 7 minutos, ¿no? Y he perdido, recuerden que es importante el tiempo en tu examen de admisión. Por eso es que yo digo, me leo el texto, la pregunta 1, me leo las alternativas y trato de ubicarlo en mi texto para que así eh, no haya ninguna duda, siempre y cuando eso es lo que yo quiero identificar en el texto. ¿Es la manera más ideal, idónea de leer? No, no es la manera más idónea porque así de repente ni siquiera logro comprender el texto. La manera más idónea es leerlo, ¿no? Pero, pero lo que nos importa en un examen de admisión no es comprender tanto. Sí, por supuesto que sí, yo quiero comprender el texto, pero lo que quiero es responder bien, ¿no? Eso es lo más importante. Yo quiero responder bien porque quiero ingresar, ¿no? Entonces quiero tener esta beca. Entonces lo que importa es que yo haga unas buenas respuestas. Por eso es que lo más recomendable frente a un examen de admisión, porque mi objetivo es ese, es que yo me lea la pregunta y las alternativas y trate de ubicar eso en el texto. Voy a leer la pregunta. Me dice, ¿qué idea resume de manera más adecuada el contenido del texto? Bueno, como dice resume, uy, estoy frente a un problema, porque como me dice esta palabrita resume, es que debo leerme todo el texto. ¿Por qué razón? Porque para poder resumir es que necesito saber todo el texto, pero puedo darle una lectura a vuelo de pájaro. Me leo la primera y la última, y con la primera y la última ya me resume el texto. Vamos a ver si sí nos aplica esta técnica. A ver, voy a leerlo, el, el texto, para ver si realmente es correcto. Y tengo texto uno. El ciclo completo del negocio del caracol comprende desde la selección de caracoles reproductores y pasa por la fecundación, las cámaras de maternidad, el desove, el nacimiento, los cuidados de las primeras semanas, la hibernación, el engorde y su posterior clasificación comercial. Pretender desarrollar, ay, perdón, me perdí. Ya, todo el ciclo compromete una inversión más alta de lo que se cree. Esto se debe principalmente a un conjunto de costos añadidos y a la complejidad de los ámbitos de maternidad y nacimiento de los alevines y al manejo especializado que lo que ello comporta. Entonces, yo tengo aquí mi primer párrafo. Yo he leído y de pronto me saltan algunas palabras que tal vez no conozco posiblemente o no está dentro de mi vocabulario. Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo yo la época, en primer lugar está hablando de los caracoles, ¿no? Entonces, ya me tengo que poner en el lugar de esto. Y yo creo, a ver si se logra ver un poquito. Uy, me poní mi cámara sin querer. Ya. Yo creo que, por ejemplo, no creo que ahí se ve un poco menos la lectura, pero a ver, es para subrayarlo. Yo tengo aquí el desove, lo estoy marcando porque me parece que es una palabra tal vez no muy común, pero de repente tú
por el contexto lo puedes analizar. Si yo me leo el texto y me estanco en una palabra que de repente no conozco, lo que voy a hacer es generar una dificultad y hasta una ansiedad, ¿no? Al poder comprender el texto. Lo puedo entender el término a pesar que nunca he escuchado la palabra por el contexto. ¿A qué me refiero con el contexto? Por lo que dice en el texto. Ese es el contexto. Entonces, ¿qué crees tú que sea de SOBE? Pero no me engañes, ¿ah? No te vayas a, a buscarlo en Google, ni chat GPT, ni nada, ni a ninguna IA. Pero, ¿qué crees tú que sea el desove? De repente sí lo sabes, ¿no? De repente sí sabes el significado. Pero si no lo sabes por deducción, habla de los caracoles, del ciclo completo, habla de la maternidad, la fecundación. Mira que esto, mientras tú me vas respondiendo, para no quedar en un silencio absoluto, mira que es como un ciclo, ¿no? Un ciclo de reproducción de los caracoles. Ya, acabé una respuesta, vamos a ver. Ujú. Eso es el desove. No me hiciste trampa, ¿no, César? Perfecto, está muy bien ahí lo que tú has puesto, César, porque ahí César nos dice que es cuando los caracoles ponen los huevos, ¿no? Liberan los huevos. Eso es el desove. ¿No? Entonces, porque ove incluso, chicos, viene de un prefijo que es huevo. Entonces, des significa sin, sin los huevos. Entonces, quiere decir que es la liberación de los huevos, tal como nos ha dicho aquí César, poner huevos. Entonces, liberar los huevos es el término ahí del desove, ¿no? Por eso es que se le conoce así, en este caso, la reproducción de los caracoles. Pero yo nunca escuché la palabra, ¿no? Imaginemos, yo no, ni sé qué significa. Ya estoy en mi examen de admisión, no voy a googlear, ¿no? Entonces, pero me doy cuenta alrededor del texto y digo, bueno, está hablando de un negocio de caracoles. Parece que es un negocio algo caro porque tiene un proceso muy amplio, fecundación, ¿no? Macho-hembra, las cámaras de maternidad, luego está el desove y el nacimiento. Ah, ok. Antes del nacimiento está el desove, entonces debe ser los huevos, ¿no? Ahí yo voy, ya sé, incluso de qué trata, lo puedo poner incluso al costadito si yo me siento más cómodo, más cómoda, para así entenderlo mejor. Liberación de huevos. Poner los huevos, me dijo César, es correcto. El nacimiento, los cuidados, desde las primeras semanas, la hibernación, el engorde y su posterior clasificación. O sea, hay todo un proceso antes de que salga al mercado, ¿no? Y parece que este proceso, aparte de ser muy largo, es muy costoso, porque lo dice ahí, ¿no? Literalmente. Porque los costos añadidos, dice, ¿no? La maternidad, el nacimiento de los alevines. ¿Qué serán los alevines? Miren, ya sabemos de qué trata el texto, ¿no? Entonces, ¿qué serán los alevines? Pero no me estafen, ¿ah? No googleen. ¿Qué crees tú que sean los alevines? Mira que en el texto dice, lo voy a encontrar, lo he perdido. Ya. Esto se debe principalmente a un conjunto de costos añadidos a la complejidad de los ámbitos de maternidad y nacimiento, perdón, nacimiento de los alevines, nacimiento. Ya, yo no estoy mirando, no estoy googleando, no estoy frente a, a chat GPT, ni nada, sino solo con mi cerebro. Claro, Luana, perfecto. Dice nacimiento, por lo tanto, son las crías, ¿verdad? En este caso, las crías de los caracoles. Pueden ser crías de peces en general, ¿no? Muy bien. Todo esto me dice en el primer párrafo, ¿ok? Los bebés crían. Bien, Jimena, exacto. Perfecto. Muy bien, Jimena. Ahora,
Si yo leería el último párrafo, me dice, los caracoles, me voy de frente al último, ya voy a hacer una lectura, abuelo de pájaro, porque lo que quiero es ganar tiempo, los caracolillos de tamaño calibrado para la crianza tienen más garantía de ofrecer resultados satisfactorios, pues el número de bajas más importantes quedó asumido en el primer ciclo de alevinaje. Esto representa un ahorro de 3 a 4 meses en el desarrollo del alevín. Del alevinaje, perdón, yo ya sé qué es. Esto representa del alevín, perdón. El empresario entonces lo compraría con un tamaño mínimo de 6 milímetros de diámetro, que es la medida de la cual el proceso de engorde resulta menos complejo, pero sobre todo menos costoso. Mira, yo le pongo atención, le pongo énfasis al término costoso y ¿por qué le pongo énfasis o por qué le pongo atención? Porque soy tacaño, no quiero gastar, no, porque me doy cuenta que el término económico, el tema económico, el tema de dinero, se repite en el primer párrafo, costos añadidos, y al final que esto resulta menos costoso. Entonces parece que en un tema de mercado, esto es una dificultad, el costo, porque si lo tenemos, hacemos todo este proceso, genera más gastos, ¿no? Eso es lo que dice el texto. Si yo hago la fecundación, saco los caracoles reproductor, hago todo este proceso, el alevinaje, el engorde, bla, 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 es un demasiado costoso. Sin embargo, que yo que me quiero dedicar a esto, a esta crianza, perdón, hay una ruta que que me facilita un poco las cosas, ¿no? Que me ahorra dinero y me ahorra tiempo, que es lo mejor que yo quisiera para como empresaria, como eh, empresaria de este negocio, ¿no? De los caracoles. Entonces, ¿qué es conseguirlo ya a un tamaño mínimo de diámetro? Y a partir de ahí solo me dedico al engorde, es lo que dice el texto. Mira, me he leído el primero y el último. Obviamente que cuando estoy en mi examen de admisión le voy a meter turbo, ¿no? Y voy a leer al toque el primero y el último. Ya no voy a hacer toda esta explicación. Y no me he leído el del medio. ¿Ya? Porque estoy haciendo una técnica vuelo de pájaro. Voy a leer el medio para que tú compruebes si hay algo más, si valió la pena. Sin embargo, en nuestro país ya se han afianzado algunas empresas dedicadas a la reproducción y crianza de alevines, por ello resulta mucho menos costoso adquirir estos últimos, que hoy se venden a un precio que deja buen margen para su cebado y comercialización. Así, el empresario podría dedicarse solamente a la fase de engorde y crecimiento, la cual precisa menos especialización, menor mano de obra y menor dispendio económico en las instalaciones. Te pregunto, ¿fue necesario leernos el segundo párrafo, chicos? No, profesora. No, ¿verdad, Luana? Porque esto mismo, en otras palabras, dicho en otras palabras, ya lo hemos, solo ha redundado. Ujú. ¿Verdad? Muy bien, Luana, muy bien, Jimena. Tal como ustedes dicen, chicas, y seguro el resto de los chicos también piensan igual. Ha repetido los términos, ¿no? Ha repetido, hay una redundancia, ha repetido la explicación y me está ahorrando tiempo. Siempre puedo hacer esta lectura de vuelo de pájaro, no siempre, ojo ya chicos, no es que se adapte a todos los tipos de texto, pero sí, por ejemplo, a los argumentativos y sí también para los expositivos, porque lo del medio en ambos tipos de texto, de alguna manera, tal como ustedes mencionan, hay una repetición, hay una redundancia de palabras, porque está explicando al lector que somos nosotros con una manera más detallada. Y como mi primera pregunta solo me pide que yo haga, ya me olvidé, el resumen de la manera más adecuada, entonces no es necesario leerme, ¿no? Y como yo soy un, un experto en lo que es comprensión lectora, un crack en comprensión lectora, ya me leo la primera y la tercera, porque recuerda que aquí nosotros en la Academia Máximos Cornell vamos a dar varias técnicas para que tú puedas entender y comprender y aplicar estas técnicas
en la diversidad, no solamente en el examen de admisión, sino en general para que cuando tú veas un texto, apliques estas técnicas que te vamos brindando, ¿no? Entonces, en este caso, combino la lectura abuela de pájaro con esta técnica y yo les pregunto antes de demostrar que ya estamos listos para responder, ¿qué tipo de texto será, chicos? ¿Expositivo o argumentativo? Ahí está, muy bien, las dos respuestas. Es un texto expositivo. Gracias, gracias, chicos. Muy bien. Ahí están, perfecto. Muy bien para todos. Si desean hablar ustedes por el micro, también bienvenido sea así, no solo se escucha mi voz, que por cierto es terrible, no sé, mi voz, esa es mi voz, ¿ah? A veces me dice, Miss, ¿está enferma? No, está con la garganta. No, mi voz es así, ronca. Y así que si por ahí cuando les he escuchado a ustedes una voz más bonita, mucho más melodiosa, si ustedes quieren hablar, bienvenido sea. Y bien, Madeleine, bien, Kiara, Luana, Jimena, muy bien, Leonel, exacto, perfecto. Todos han dicho que es texto expositivo y es correcto porque no busca convencernos absolutamente de nada. Uno, muy bien. A ver, ¿cuál será tu respuesta? Verán sus apuestas en la pregunta uno. Ujú. A ver, ya hay tres respuestas. Vamos a ver. Ajá. Ujú, muy bien, gracias. Muy bien, entonces estamos entre la C y la D, dicen. Perfecto. Ajá, muy bien. Ok. Entre la C y la D, ¿cuál serán entonces? ¿Cuál será, chicos? Nos dice, ¿qué idea resume? Voy a leerla. Instalar un negocio de crianza de caracoles abre numerosas posibilidades empresariales. Bueno, no nos está invitando a ello. Los efectos económicos de la crianza de caracoles son complejos y tienden a la pérdida. Tampoco nos habla de la pérdida, ¿no? Más bien es una opción que podamos dedicarnos a ello, dice. La crianza de caracoles resulta más rentable si se inicia con el engorde de los alevines. En nuestro país ya existen empresas dedicadas a la reproducción y crianza de alevines. Es correcto lo que por acá hace un momento me decía Jimena, entre otros, que está entre la C y la D. Es que en la D también lo dice. Literalmente lo dice. Pero ¿cuál será el resumen más adecuado del texto? Ah, el resumen más adecuado del texto está, recuerda, al inicio y está al final del texto. Por eso es que nosotros hicimos la lectura de vuelo de pájaro, porque solo estaba el inicio y solo estaba al final. Y lo del medio era floro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que nos dice esto? Que lo que se busca es economizar, ¿no? Es como que yo tengo mi negocio y lo que busco es ganar, pues, ¿no? No tengo un negocio para perder. Y la manera de ganar más es economizar más. Y esto se da cuando se produce recién con el inicio, con el engorde de los alevines. Es correcto, por lo tanto, es la alternativa C. La D lo dice, profe, sí lo dice, es verdad, literalmente está en el texto, pero la idea que resume la tenemos en la C. Perfecto, muy bien, chicos. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ahí también se sumó Madeleine, muy bien, Jimena. Ujú. Ya tenemos la respuesta de la 2. Ajá.
La 2, a ver, a ver, a ver. Ya, perfecto. Muy bien, Kiara. Ujú, muy rápido, muy bien. Según el texto, ¿qué se puede afirmar? Mira que yo ya hice la uno. La uno me va a ayudar con la 2. Mi idea general es que sea más rentable, ¿no? En otras palabras, que yo gane más. ¿Cómo gano más? Cuando empiezo con la etapa del engorde. Ujú, muy bien, Jimena. ¿Cómo puedo yo ganar más? ¿Cómo me resulta más rentable? Con el primer periodo de eliminaje es claramente inmune a las bajas en la crianza de caracoles. No lo dice. Los costos del eliminaje son mucho menores que los de otras etapas especializadas. Los caracoles de tamaño calibrado generan altos riesgos económicos para el criador. Alcanzados los 6 milímetros de diámetro de los alevines, el cebado ofrece menos complicaciones. Y efectivamente, ajá, como acá me ha colocado ya Kiara y Jimena, es la letra, perdón, D, debo ingresar. Ahí está. Entonces, efectivamente, porque incluso este dato me dice en el texto, ¿no? Que si ya lo compro, lo adquiero así, ya el cebado, la alimentación, el engorde, el cebado, el engorde, ya es más fácil y menos costoso. Ujú. ¿Qué quiere decir el autor con la frase pretender desarrollar todo el ciclo? Mira, las tres preguntas hablan de lo mismo. Pretender desarrollar todo el ciclo compromete una inversión más alta de lo que se cree, porque yo por eso de arranque me voy a ir adquiriendo este alevín, ¿no? De 6 milímetros de diámetro, porque si yo me hago todo el ciclo me voy a gastar más. Ujú. Aquí tengo que analizar lo que está en la idea, en las comillas. Ujú. Hay dos respuestas, una ya es correcta. Ujú. Pretender desarrollar todo el ciclo compromete una inversión más alta de lo que se cree. El negocio del caracol tiene un ciclo con muchas etapas y no se suele tomar en cuenta el tiempo en que se debe invertir. Cuando se quiere invertir en el desarrollo de todo el ciclo del caracol, se suelen olvidar algunos costos adicionales. Ajá. No es necesario destinar dinero en todo el ciclo del caracol. Pues ya, creo que ahí ya no. El último tampoco. Están más perdidos, ¿no? Ujú, Jimena, Luana, ahí está. Madeleine, ujú. Correcto, ya se dieron cuenta ahí, ¿no? Cuando se quiere invertir en el desarrollo de todo el ciclo, se suelen olvidar algunos costos adicionales. Por eso incluso que hace una redundancia, una repetición de términos, incluso dice acá, ¿no? Desarrollar todo el ciclo me dice lo mismo que invertir el desarrollo de todo el ciclo y genera más gastos que de repente ni siquiera los había tomado en cuenta. Es decir, más costos. Y se repite incluso rápidamente, yo por eso me puedo dar cuenta. Muy bien, chicos, tenemos el texto 2. Voy a irme a hacer la misma dinámica
Voy a leer el uno. La pregunta, según el texto 2, ¿qué afirmación es correcta? Uy, parece que tengo que leer todo el texto. Al final del segundo párrafo, ya le voy a prestar bastante atención a la palabra interculturalizar. Ah, ya, me estoy ya atenta, atento. ¿Qué idea resume mejor el texto, como lo anterior? ¿Cuál de las siguientes ideas podría llevar al autor a emitir un juicio definitivo sobre el futuro de las estrategias de inclusión de estudiantes indígenas a la educación superior? Ya, y nada más. Entonces me leo el texto 2. A ver, yo les dejo para que lo podamos leer cada uno de manera personal. Creo que en un par de minutos si lo leemos. Yo creo que en 3, seguro, o 3, 4 minutos lo leemos. Ujú, Jimena. Yo creo que ya lo leímos, ¿no? Si no, igual mientras terminas de leerlo, en el primer párrafo nos dice en conclusión que se busca la inclusión, ¿verdad? Perdón, la inclusión de estudiantes indígenas de la educación superior. Hay dos alternativas. La primera es una universidad exclusivamente para personas de origen indígena, aunque el término suena medio peyorativo, ¿no? En el texto. Para mí me suena un poco fuerte, ¿no? La expresión, pero lo digo yo literalmente lo que dice en el texto, ¿no? Y la segunda alternativa consiste en hacer una interculturalización de las universidades, es decir, de alguna manera proponer la cultura de estas personas y que formen parte de universidades comunes, ¿no? Por decirlo así, pero se considere la cultura de estos nuevos estudiantes. Al final me dice, bueno, yo he leído igual, seguro tú también, todo el texto, pero por último me dice que ambas alternativas en realidad están en sus orígenes, ¿no? Y tienen todavía ciertas deficiencias que deben ser superadas, dice, ¿no? Vamos a ver si podemos, ustedes me avisan, chicos, si podemos irnos con las preguntas. Todavía faltan unos minutos más para terminar de leer, no vaya a ser que estoy interrumpiendo la lectura. A ver, me dicen por favor, o si podemos pasar a las preguntas. Ujú, ya, muy bien. Dice, ¿qué afirmación es correcta? ¿Las universidades interculturales están compuestas enteramente de estudiantes de origen indígena? No, no lo dice, no, literalmente eso no está. El principal, como dice qué afirmación es correcta, chicos, quiere decir que literalmente está en el texto. El principal objetivo de las universidades interculturales, perdón, es ser entes difusores de la interculturalidad.
El éxito o el fracaso de las universidades interculturales aún no se puede determinar con certeza. Las universidades tienen el objetivo de interculturalizar a las universidades clásicas. No es un objetivo, ¿no? La D no es un objetivo, en realidad no es. ¿Qué afirmación será correcta? Dice que hay dos propuestas, ¿no? Y en realidad las dos han fallado. Y están por eso por pulir ciertas cositas para ver cuál de las dos o las dos de repente son viables, ¿no? Pero faltan aclarar algunas cosas. Entonces, por lo tanto, estaríamos hablando del éxito o el fracaso de las universidades interculturales. Aún no se puede determinar con certeza. Por eso es que anteriormente en el texto nos dice que hay que tomar en cuenta, ¿no? Estos asuntos para ver cuál es la más viable. ¿Correcto? Entonces, miren, C de cachimbo. Ujú. Dos. Al final, perdón, del segundo párrafo, la palabra interculturalizar. El segundo párrafo, interculturalizar, acá está, dice, las universidades clásicas, entre comillas, clásicas, ¿no? Se cuestione a sí misma sobre su carácter etnocéntrico y pueda, a partir de ello, interculturalizar el tipo de formación que ofrece. El aspecto negativo de la segunda estrategia, porque recuerden que la primera es que las universidades sean solo para una comunidad indígena. De alguna manera, a mí, por ejemplo, en el texto dice que estaría excluyéndolos, ¿no? No es la correcto, no es lo correcto. Y la segunda es que vaya a una universidad normal, pero se interculturalice. Entonces, la segunda estrategia es que no logra convertirse en un ente difusor que pueda generar que la institución universitaria, perdón, las universidades clásicas, se cuestione a sí misma sobre su carácter etnocéntrico y pueda a partir de ello interculturalizar el tipo de información que ofrece. ¿Qué querrá decir entonces esa palabrita? Inter. Inter es fuera, ¿no? Intra es dentro. Fuera, o sea, con los demás, que la cultura la comparta, que ya no esté dentro de mí. Dice que ya no la va ya no va a estar dentro de, sino la va a compartir. Y a la vez va a aceptar, ¿no? Lo dice en el párrafo. Y a la vez va a aceptar también las otras culturas. Ujú. Ahí lo tenemos, miren. Otra vez a ver. Me han pedido que lo retroceda, lo voy a volver a leer. Dice, el aspecto negativo de la segunda estrategia es que no logra convertirse en un ente difusor. Recuerda que la segunda estrategia es que los chicos de comunidades indígenas vayan a una universidad común. Ya. Que pueda generar la misma institución universitaria, es decir, las universidades clásicas, ¿no? Se cuestiona a sí misma sobre su carácter etnocéntrico, es decir, etnocéntrico
que la etnia, la raza sea el centro de todo y pueda, a partir de ello, a partir de que la raza es el centro de todo, interculturalizar el tipo de formación que ofrece. Esto es un aspecto negativo, dice, ¿no? Que es que no logra convertirse en un difusor de la cultura. Ujú. Pero cuando dice interculturalizar, no necesariamente menciona la posibilidad de que la universidad clásica admita miembros de otras culturas, sino incluso dice que ya no va a ser etnocentrista, centroetnia, tipo el antropocentrismo, tal vez en algún momento ustedes han leído. Claro, César. Ajá, ahí también es cachimbo. La necesidad de que la universidad deje de centrarse en su propia cultura. Eso es lo que busca, ¿no? Sino que también acepte la opinión de los otros y se respete también. Eso es interculturalizar, ¿no? Correcto, muy bien. Vamos a ver, chicos. A ver, por aquí está. ¿Qué idea resume mejor el texto? Mira que habla de dos posibilidades, ¿no? De dos estrategias, digámoslo así, de dos opciones. Y el tema es la inclusión. Ujú. Ventajas y desventajas de la creación de universidades indígenas o universidades interculturales en América Latina. Ventajas y desventajas. De las creaciones indígenas, no. Más de que las creaciones indígenas, hay algo bien específico que dice en el texto, ¿no? Que hay dos modalidades, dice, de inclusión. Por lo tanto, puede ser la B o puede ser la C, porque me habla de dos modalidades de la educación superior en América Latina, ¿no? Entonces, la B o la C. Pero dice al final que en realidad ninguna está establecida porque no se conoce a ciencia cierta cuál de las dos va a ser más eficaz. Por lo tanto, ambas cometen ciertos detalles, ciertos errores. Hay ventajas y hay desventajas. Por lo tanto, son aspectos positivos y negativos. Muy bien, perfecto, chicos. Y la última pregunta, a ver, vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes ideas podría llevar al autor a emitir un juicio definitivo sobre el futuro de las estrategias de inclusión de estudiantes en la educación superior? ¿Cuál de estas ideas diría, ya sí, esta sí funciona y esta no? ¿Conviene crear una universidad clásica para interculturalizar o una propia con comunidad indígena? ¿Cuál sería? ¿Qué idea? ¿Qué idea emite un juicio definitivo sobre el futuro de las estrategias de inclusión de estudiantes? Al autor, ¿qué idea sería? Sería la B. ¿Por qué, chicos? Dice, no solo los estudiantes indígenas logran mejorar un rendimiento en sus universidades, las que son propias de comunidad indígena, sino que también pueden
apoyarse o también pueden desarrollarse en una universidad clásica, que es no indígena, digámoslo así, ¿no? Pero ya al cambiar y al adaptar el currículo, al adaptar la malla curricular con los temas, incluso con su idioma y con su cultura, ellos también han podido desenvolverse tranquilamente, dice. Entonces, esta, de ser un juicio definitivo, sí cambiaría la idea del autor, porque diría que no hay ningún problema en poner este tipo de universidades para interculturalizar, ¿no? Que es el tema de que hemos estado desarrollando a lo largo de. Entonces sería la B, chicos. Muy bien. Ahí nos ha quedado un último texto. Ya lo vamos a ver, chicos, la, el próximo lunes. Pero recuerden que nos estamos yendo hoy con haber aplicado nuestro método de lectura vuelo de pájaro y con el conocimiento de textos expositivos y también textos argumentativos. Ya, chicos, entonces que tengan una linda semana, un gusto haberlos conocido y vamos a seguir desarrollando diversos temas de razonamiento verbal los días lunes. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego, señorita. Gracias, hasta Hasta luego. luego, profesora. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.